¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo encuentro de Diálogos en Red, esta vez con la ocasión especial de que estamos en el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife en su vertiente virtual. O sea que vamos a tener desde el día de hoy hasta el día 20, vamos a tener toda una serie de diálogos, encuentros, entrevistas, o sea que esto va a estar bastante animado. Y bueno, hoy vamos a presentar con un temazo, porque precisamente estamos celebrando el 40 aniversario de las tortugas, a ver, ¿cómo era? Las tortugas ninja quinceañeras mutantes, ¿vale? Adolescente, Que eso sería la traducción así en Spanish, más o porque menos. en realidad estamos hablando de las Teenage Mutant Ninja Turtles, que es como le pusieron Kevin Eastman y Lair el nombre a estos personajes, que eso que te estamos diciendo, ya llevan 40 años, han pasado por el mundo del cómic, por el mundo del cine, por el mundo de la animación, por el mundo, por todo el tema del merchandising. Aquí tenemos tal, y bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, con el responsable de todo este salón virtual, que es don Eduardo Serradilla, y también tenemos a una invitada, que es Clara León, que, bueno, ella también Blanca. va a aportar su punto de vista, y es que no solo vamos a hablar de las tortugas ninjas, sino que también vamos a hablar de las Ronin, que es de los últimos trabajos que han salido referidos a este universo. Así que yo voy como siempre, a empezar con los agradecimientos de rigor, que como sabe es parte intrínseca del principio y del final de estos diálogos. Y bueno, como siempre, agradecer el apoyo y el soporte a la Fundación Canaria Cinemas Cómic y también a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo, a la Unión Europea y a Turismo Islas Canarias. Eh, y por supuesto al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic 2024, que este año celebra su 21ª edición. Así que bueno, yo saludar a Clara. Hola Clara. Blanca. Hola, es Blanca. Blanca, perdón. Blan- Mira, Nada, sin Clara, ningún Blanca, problema. Blanca, Clara. Bueno, da igual. Me equivoqué de nombre. Y Memoria de bueno, Mike, no pasa nada. y don Eduardo Serradilla, que lo tenemos también por aquí. Buenas tardes, sí. Estaba Pues, yo, don Eduardo, tú nos haces la introducción y arrancamos. sí. Eh, a ver, el señor que ha presentado, no sé si se acuerda, de que hace exactamente 20 años, en una mítica, además una mítica mesa redonda que tiene todavía se están lanzando leyendas urbanas de aquella mesa redonda con Kevin Eastman, Simon Beasley, él y yo que estábamos en primera fila y la señora intérprete. La intérprete de esa mesa redonda es mi actual pareja. Bueno, era mi pareja en ese momento, lo sigue siendo, pero fue muy divertido porque de la mesa redonda, cuando llegamos a la sala de prensa, ya aquello se había convertido en una bacanal o algo similar, porque oímos, si tú te estás riendo, pero acuérdate que, bueno, que se comentaron auténticas, Bueno, voy a reír. pero, pero locuras, o sea, que además fue en cuestión de media hora, o sea, lo único cierto de todas las cosas que se han dicho es que Elena le puso la mano en la boca a Simon Beasley cuando Simon Beasley no le estaba haciendo caso. Eso es absolutamente cierto. O sea, Kevin Eastman es o sea, los dos son muy buena gente, pero Eastman es una persona estupenda. Beasley estaba en modo él, muy sereno, debo decir, pero en modo él, y ya la tercera vez que interrumpió la interpretación, Elena le puso la mano en la boca que Eastman se quedó pálido y Beasley se lo tomó bien y se cayó. Pero de eso a que poco menos que Simon Beasley le violara a la intérprete, hay un trecho, vamos a ver, hay un camino muy largo. Pero bueno, en realidad eso es lo único, todo lo que se dijo después y se sigue diciendo no es verdad. Y nosotros fuimos testigos. Y me acuerdo que cuando terminó la rueda de prensa, aquella mesa redonda, no se sabía lo que era, una rueda de prensa, mesa redonda, llámenlo ustedes como quieran, nos pusimos a hablar con él. Y siempre me acordaré cuando, yo más yo le dije que a mí me encantaban las tortugas, de hecho le llevé una copia de una página de las primeras tortugas de la versión americana y me la firmó y me hizo una tortuguita. Y entonces me acuerdo que Kevin Eastman me comentó
que a él lo que 20 años después lo que le sorprendía es como la idea más tonta que se les había ocurrido a él y a Peter Wright todavía a la gente le gustaba. Pero claro, tú te pones con la mitología, no sé qué, no sé cuánto, y le dicen, no, si es que fue la mayor tontería que se nos ocurrió. O sea, cogimos todo lo que nos gustaba eh, y en realidad fue como decir, bueno, vamos a hacer algo que nos gusta. Pero vamos, o sea, lo del clan del pie es en la mano, o el clan de la mano de Daredevil, y coger eso, las películas de ninja que se estaban estrenando desde principios de la década de los 80. Ellos metieron todo lo que se pudieron, lo de las tortugas, podían haber sido tortugas como podía haber sido rinocerontes, o sea, da igual. Y él decía, no, no, Claro, si es pero que él, le gustaban más las tortugas, así como a animal de ver, compañía. yo creo que sí, yo creo que además la idea de las tortugas mola, pero que siempre me ha gustado, siempre he tenido en la cabeza aquella conversación No con te Isma. olvides que son mutantes también, ¿eh? Sí, no, a ver, el tema también cogieron, vamos a ver, fusilaron inmisericordiamente el legado de Stan Lee, por eso tampoco lo disimulan, pero que siempre se me ha quedado en la cabeza esa imagen, además, sabes exactamente, los conocimos en el año 2004, 20 años después de la publicación de las tortugas, y siempre se me ha quedado grabado eso en la cabeza, es decir, es la idea más tonta que se nos ocurrió, pero mira, fíjate en lo que ha terminado. Y sobre todo, después de haberme pasado esta última semana leyendo y volviendo a leer las tortugas clásicas, a ver, la idea no es tan tonta, porque la idea no es tan tonta. O sea, tú te pones a ver las tortugas con la perspectiva que te dan 40 años y la idea es mucho más seria de lo que aparentemente puede ser. Otra cosa es que tengamos una idea quizá un tanto desvirtuada de las tortugas originales, pero la idea no es tan tonta, hay muchísimas cosas y yo quiero aprovechar porque, bueno, también nuestra labor en la fundación es reivindicar no solo esto, sino cosas que, bueno, esta es la edición la primera vez que yo leí los 62 números completos, que es la edición de Norma Editorial, que además esta Norma se respetó el blanco y negro riguroso, o sea, no Ya, hizo... te refieres a los 62 números que ellos autopublicaron, ¿no? Sí, exactamente, Porque ok, fueron los inicios y tal cuando ellos lo sacaron como sí, una historia en plan fancinera sí, y poco a totalmente. poco eso fue teniendo éxito y acogida en el público y llegó hasta los 62 números y ya después pues ya fue acogida por algunas de las Por grandes otra, editoriales. exactamente, ya pasó a... Pero yo quiero aprovechar este encuentro para reivindicar este libro que lo publicó The Force Book. Si no, la verdad es que no sé, pues ya hace años, no se publicó ahora. Este libro se publicó, no me va a dejar, en el 2022, bueno, terminaba la pandemia prácticamente. Y al revés de lo que pasa con muchos de estos libros, este libro no es un libro oportunista, este es un libro que para empezar comete un grandísimo error, un grandísimo pecado, tiene un montón de texto. Perdón por el cinismo, pero a veces, vamos a ver, una No cosa es creo poner, que no eres tú Mucho precisamente texto. el no, más yo adecuado para no, o decir sea, eso. yo no, o sea, a ver, a mí me achacan precisamente esto, pero de vez en cuando te encuentras un alma gemela y dices, anda, no solo pones imágenes, también escribes un montón, porque una cosa es hacer una guía visual, un scrapbook, otra cosa es poner un montón de imágenes y dos chismas de texto. No, este libro está muchísimo más pensado, muchísimo más ejecutado y sobre todo hace cosas que no suelen hacer los demás, que es hacer un análisis tanto de los cómics como de todo lo que ha salido, pero además reivindicándolo, yo creo que sin perder, yo creo que lo que este libro no comete es dejarse llevar, vale, a mí me encantan las tortugas y todas las tortugas es maravilloso. No, no, no. Al revés, creo que el análisis es muy serio. Y es una pena que este libro, yo lo sé porque, bueno, el editor es José Gracia, y José me ha dicho que es una pena que no es un libro que ha tenido muy poca difusión. Y es de los pocos libros que he publicado, no en castellano, en cualquier idioma. Entonces, si tienen la oportunidad de conseguirlo, está muy bien escrito, está muy bien acompasado las cosas y sobre todo te va analizando, te hace un análisis en las primeras páginas, las primeras 50 páginas, de los primeros números, de los primeros 6 números, y va desgranando todas las cosas que van saliendo y es cuando tú realmente te das cuenta que la génesis de las tortugas pudo ser eso, dos prácticamente posadolescentes sentados en el salón de casa de Kevin Eastman, porque lo que tú has dicho, la editorial Mirage era el salón de su casa, o sea, era
O sea, no tenían Sí, que otra sí, que cosa. ellos mismos, con ellos mismos Sí, sí. y negociaban con ellos Ellos mismos mismos y se y hacían, a ver, lo ellos veremos, ¿no? eran los editores, los creadores, Sí, los sí. dibujantes, los Ellos lo guionistas, hacían todo. De hecho, está la anécdota que es real, los porque eso también lo, diseñadores, los maquetadores, ellos, todo. ellos lo hacían, nunca me he dicho, yo me lo guiso, yo me lo como, que esta es la famosa, esta imagen fue la que usaron ellos para promocionar, yo la he incluido aquí para que la vean mejor, pero esta fue la imagen de promoción. Y la historia de la servilleta pues, es la historia de un trozo de papel, o sea, primero Peter Light dibujó una tortuga y Kevin Eastman hizo las otras tres, y al final, que también el hecho de las cuatro tortugas tampoco hay que ser muy inteligente, o sea, lo de las tortugas es cogerse directamente al señor Dumas y decir, hay cuatro mosqueteros, hacemos cuatro tortugas. O sea, por ejemplo, Vale. que así, o sea, pero que en realidad a mí lo que siempre me ha gustado lo que siempre me gustó de cuando lo conocí en persona es el desparpajo con el que te contaba la historia, o sea, no le daba ningún misticismo ni no sé qué, no sé cuánto, no, mira, no sabíamos qué hacer, queríamos hacer algo y se nos ocurrió hacer esta historia y resultó que hicieron una primera tirada, creo que fue de 600 ejemplares, que se vendió en nada. Tuvieron que imprimir 3.000 más, después 1.500. Al final te cuentas, en 3 meses habían vendido como 15.000 ejemplares. Lo que tú Claro. dices, hecho en casa, porque tenían que ir a una copistería que estaba al lado de Kevin Eastman a hacer las copias. El que se tuvo que quedar privado fue el de la copistería, porque si te encargan 15.000 copias, imagínate. Y además lo bueno, yo creo que la validez de la historia es que a ti y a mí nos pilló ya siendo mayores de edad, más a ti que a mí, pues tú tienes un año más grande, eres un año más grande que yo, Vaya por Dios. pero Siempre tiene siento, que salir. es lo que hay, tengo que aprovecharme, soy más chico, pero Pero mira, yo quiero que dejes no, no, es lo que iba a hacer, que pero Blanca hable un poquito, que a la la, tenemos a la repres- pobre ahí a la en el represent- banquillo y no la dejamos salir al terreno de juego. a ver, a la representante oficial de las tortugas, que es casi 2 generaciones más chica que nosotros, aunque ya está de niña seria en la universidad, que eso también ya te ha vuelto más seria, más grande. A ella también le han enganchado las tortugas y yo creo que eso, o sea, eso demuestra la validez de la historia. Que aparte de Cirola, que yo te lo dije antes fuera de cámara, como se dicen estas cosas, eh, ¿cómo te apuntaste tú al tema de las tortugas? Porque Patricio y yo nos apuntamos en el modo más normal, con aquella edición de Planeta en formato enorme, en color, que costaba un potosí, porque costaba como 1.500 pesetas cada álbum, y después con la serie de A televisión. mí me la prestaron. Yo no la compré, sino que me la prestaron para leerla. Era Claro, carísima. lo típico de esa época, ¿no? Que como no teníamos dinero para comprarlo todo, pues uno Sí, compraba unas cosas, otro compraba sí, otras y luego sí, nos sí, sí. intercambiábamos Sí. y así teníamos opciones de leer De leer más más cosas. cómics. Pero en tu caso particular, ¿cómo que fue? Pues mira, yo lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. No me importa para nada estar un rato en el banquillo porque es muy, muy interesante conocer el principio de la historia, sobre todo alguien que sabe de primera mano. Y yo me enganché por a las tortugas ninja, a estos cuatro mutantes, por las series animadas. De hecho, yo soy de 2004 para referencia y yo crecí primero con la serie del 2003, que eran unas tortugas un poco más serias, y después ya a las tortugas de 2012, después las series de cómic que había en las tiendas de cómic de grapa, sobre todo con la serie de Batman y las tortugas también, que sacaron una pequeña edición de 6 tomos. Y luego, pues, a partir de ahí ya empecé a investigar a fondo la fricada. Eh, esa misma. Qué Y, monstruo. y ya directamente, pues, empecé a coleccionar las figuras antiguas, me informé más sobre el tema. Me temo que no estoy nada preparada aquí, estoy en mi residencia universitaria y esto es todo lo que puedo mostrar. Esto no es tampoco Eso, ninguna hombre, pretensión, es ¿eh? una buena compañía y tal, te lo llevas ahí contigo y Sí, Esto no es sí, oye, sí. ninguna. siempre es Oye, bonito tenerlo. eh, Enséñalo, aquí yo, enséñalo más arriba para que se vea bien, que lo tienes ahí y tal, ahí está. muy Es bien, un es un mini Leonardo de la serie de 2012 y lo perfecto. tengo en la versión grande que sacaron una edición limitada de 1,5 metros Sí, en ya, mi... ya lo sé. Sí, ya, ya. Esto para darnos envidia, Patri. O sea, ella tiene Ya, Claro, ya, ya, ya. Oye, sí, obviamente. cada sí, uno. no, 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 sí, sí. O sea, yo tengo esta más grande porque esta llegó a casa hace una semanita. Esta fue adoptada hace una semana. Más que nada porque The Last Running, el último Running, como quieran en castellano, está protagonizada
sea, salen todas las tortugas, pero en realidad la tortuga que sale en todas las series, lo que son hay dos series enteras, un número especial y una tercera serie que todavía solamente han salido 2 números, está protagonizada por él. O sea, por eso. Pero si no, yo lo hice con toda la intención porque sabía que tenías la gran tortuga. Pero sí, a ver, la serie de animación yo creo que desde la primera que se estrenó hasta las últimas que han salido, uno de los primeros enganches, porque además la serie normal, Patricio, corrígeme si me equivoco, en España creo que no se llegaron a publicar, en los tomos que publicó Planeta se publicaron los 62 números, me pega que no. No, No, no llegaron. La no primera llegaron. vez que aquí se publicaron los 62 números completos fue con la edición de No, Norma. de Norma. Es que es lo que yo estaba pensando, pues yo de esos tomos tengo 3 y a mí me da que se publicaron como 20, a lo mejor se publicaron 20 números o Le digo 25 una números. cosa, aquí en España no tuvo tanto éxito, ¿eh? No, O sea, no nada. tuvo tanto seguimiento y quizás por eso Planeta la dejó de publicar, porque si bien es cierto que en Estados Unidos fue un éxito brutal y arrasador y que yo creo que más que hombre, pues ya vendían bastante ellos y yo creo que porque la bola se estaba haciendo tan grande para tener al frente del tema de la edición, no de la creación, y ellos poderse dedicar al 100% al proceso de creación, para que alguien llevara el tema de la edición, yo creo que por eso ellos terminaron fichando o terminaron entrando en una de las grandes compañías de cómics de Estados Unidos para que siguiera publicando las Tortugas Ninja. Pero luego siempre con el sello de su editorial, Mirage, y también luego también en Estados Unidos han tenido saltos, han estado en una editorial o en otra, pero siempre, y eso, y de ahí sale la serie de dibujos animados y todo el tema del merchandising y las películas de imagen real, que no son pocas. Todo eso responde fundamentalmente al éxito que siguen teniendo estos personajes en Estados Unidos. Sin embargo, el seguimiento o los aficionados que siguieron a esta serie en España no fue, No, o sea, porcentualmente no justificaba. no es asimilable, ¿no? Con lo que fue Aparte que la mejor. edición, para mí, la edición creo que costaba, no sé si eran 1.500 o 1.900 pesetas el Puede tomo. ser que eso Era, también era un echara disparate, para o atrás, que era sea, muy cara la edición, sí. un cómic de grapa Por lo costaba menos en la para lo que misma era época. el dinero con el que podíamos disponer los Claro, aficionados en aquella es época. que un cómic de grapa costaba 100, 125 pesetas, 135. O sea, cuando yo llegué a Madrid a final de los años 80, te costaba un cómic de grapa de Forum, el más caro, 175. Y era un número especial que solía tener 2 o 3 ejemplares. De repente sacan un tomo a 1.900 pesetas. Pareció, esas cosas, parece como que lo estás haciendo para que fracase. Después ya No, con la ya serie, también hay que ver más o menos, o sea, estamos hablando de que es el precio equivalente más o menos a lo que sería hoy en día un euro. Ya nos gustaría tener hoy cómics al precio de un euro, pero claro, mm, estamos hablando de un momento en el cual con 175 pesetas prácticamente que te ibas a comer de menú a un restaurante. mm, Era lo que sí. te podía valer o te podía costar un menú, o primer plato, segundo plato, bebida y postre o café, ¿no? Eso no lo has vivido tú, Blanca, eso Los ya. típicos menús Sí, de sí, sí. restaurante, pues más o menos, claro, entonces era un dinerito y por eso te digo, yo por ejemplo en mi caso éramos varios aficionados que nos conocíamos y entonces pues uno compraba unas series, otro compraba otras, cada uno se las leía y luego nos las intercambiábamos y de esa manera teníamos opción a poder leer más series o seguir a más personajes, pero si hubiera sido uno solo, pues se hubiera perdido un montón de cosas precisamente por eso, ¿no? Porque el nivel adquisitivo era bastante más bajo, aunque los precios a ojos vista de hoy, año No fuera 2024, dices, nada, pero en aquella un época euro, no. eso no es nada, claro, pero hoy Lo que con le un pasó al euro, manga, el manga costaba, un cómic de Forum costaba 125 pesetas y un tomo de Viz de manga te costaba 325. O sea, eso sí, había 4 colecciones, o sea, era como va. Pero aún así era muy difícil leerte las 4 por esa razón. Y además en aquel momento el hecho de, o sea, no había un mundo otaku como ahora que la gente,
ahora digital, pero antes la gente se las intercambiaba, en ese momento estaba solo ante el peligro. Entonces, y con la serie de animación pasó 3 juegos de lo mismo. Como dices tú, las cosas se estrenaban de aquella manera y entonces acabas viendo el mismo capítulo 3 veces. O sea, y nunca sabías lo que iba a pasar en el siguiente. O sea, ahora es muy cómoda, lo ves, digamos que en orden y es más así. Pero, a ver, este tipo de ideas se acaban. También hay que entender que el mundo del fandom en los años 80 y 90 era muchísimo más activo en Estados Unidos que podía ser en Europa y en España, por supuesto. O sea, había muchísimas más salones, jornadas, no sé qué, no sé cuánto. Y el tema de los fanzines, hay que pensar que las grandes revistas que ha habido de género, ya sea el Starlog, ya sea el Wizard, ya sea el FX o cosas así, fueron todos fanzines que terminaron siendo revistas oficiales. Bueno, Sí, es verdad. hace 2 años la gente en Tenerife pudieron ver el Wizard número 1, que era una revista en blanco y negro con portada en color, pero era un fanzine puro y duro. Y los primeros No Starlog, dejaba de serlo. Y el el, Starlog. el Starlog era un fanzine también en blanco y negro. Entonces todo eso, Sí, pero también, o sea, hay una diferencia de mercado. O sea, aunque tú saques un fanzine y además también el tema de la distribución. Yo no es por sí, seguir, siempre estamos, y sobre todo aquí en Canarias, ¿no? O sea, aquí en Canarias el tema de la distribución nos tiene bastante olvidado. acogotados y sigue. O sea, Sí, porque el tema sí, de la distribución se hace de aquella manera y además, llegando a Canarias, peor. Pero claro, en Estados Unidos el tema de la distribución era mucho menos complicado. O sea, incluso existía una red de librerías especializadas que ejercían o hacían de distribuidores. Entonces tú podías llevar tu material a una de esas librerías y esa librería se encargaba de distribuirlo de al resto de llevártelo. las librerías que estaban asociadas. Entonces, distribuir una revista fanzine o distribuir un cómic fanzine era, dentro de lo que cabe, mucho más fácil y aparte tenías a tu disposición un mercado muchísimo más Sí, amplio, muchísimo más amplio. con lo cual era relativamente, a lo mejor, estoy hablando de antes, no sé cómo funciona el tema ahora en Estados Unidos, pero en aquella época ellos lo comentaban, ¿no? Peter Laird y Kevin Eastman comentaban que eso, que ellos en ese sentido no tenían problemas, al contrario, o sea, ellos eran los que se ponían la cortapisa de decir, no, vamos a sacar 5.000 ejemplares porque no vamos a vender más. Y ¿No? cuando les empezaban a demandar más, decían, bueno, vamos a sacar 10 y sacaban 15.000 y entonces vamos a sacar 10 más y Sí, sí. seguían faltándoles. Y Y al seguían final faltando, era como, creo que llegaron eso, o sea, llegaron a distribuir siendo un fanzine, llegaron a competir en ventas con Batman, Superman o los mutantes en la lista que sacaba revistas de distribución de cómics como Diamond. Llegaron a competir con los grandes títulos de DC y Marvel en cuanto a número de ejemplares vendidos, que siempre es diferente. Dime no, le que estaba querías contando, decir. le iba a Espera, decir a que Blanca, Blanca quería decir que algo. vives en Península en este Yo caso, que tengo sea un mucha sitio curiosidad, pequeño. por cómo surgió la colaboración entre Batman y las Tortugas Ninja. Ah, Espérate, te iba a decir, mira, la tirada inicial fueron 3.235 copias. Me hace gracia. Financiadas en gran parte con un préstamo de $1.000 por parte del tío de Eastman, Quentin Eastman. Esa fue la primera tirada que hicieron. Y después lo que tú claro. dices, tuvieron que empezar, siguieron eh, dándole a la historia, dándole a la historia, y al final, digo yo, al final creo que vendieron eso, fueron como 15, exactamente. Cuando hicieron toda la publicidad después ya en serio, en medios, en salones, en todo, la ti- consiguieron una tirada por adelantado de 15.000 copias antes de salir al mercado. Y en cuanto a lo del tema de la colaboración, hasta donde yo sé, a ver, ellos siempre han sido, o sea, ellos nunca han disimulado ninguno de los dos creadores, porque aunque ellos han vendido su participación y demás, ellos siguen manteniendo bastante control sobre su creación en ese aspecto. Y Mm. a los dos les encanta Batman. Y a ver, Batman es un personaje muy amigo aparte que bueno, ya desde el principio ellos están haciendo viajes temporales y no sé qué y no sé cuánto, es un personaje también muy oscuro, mira, igual, Muy de alcantarilla. sí, por la misma razón de que se ha Muy publicado muy esto, de meterse sí, por las sí, cloacas. esto, que es
lo leí hace media hora, es Mira, pues divertidísimo. esa colaboración sí es más, sí me parece más extraña que No, con no, pues, Batman, pero, tío. pues, Pero está bien es también, o sea, tremendamente son... divertida. O sea, y además eso también es lo clásico, también parte de la historia de Stranger Things es en el subsuelo, donde están los malos, Es donde están verdad, las es verdad, es criaturas. verdad, es Y verdad. en realidad es eso, en realidad el tema de... Y también porque al dibujante le gustan mucho las tortugas, le gustan mucho las tortugas y dibuja también muy bien a Batman. El Freddy Williams, de hecho al Freddy Williams lo entrevistamos este señor y yo en Barcelona también. Y fue esas cosas de, bueno, pues vamos a tocar a la puerta y al final, pero lo que tú dices, Batman es un personaje muy de estar por la noche, muy de estar eso, como de cierta manera en las cloacas, en el subsuelo, en el submundo, y las tortugas viven ahí. Y en realidad, pues son dos Claro, personajes por eso que, te digo, yo creo que casan bastante bien. sí, que casan, yo creo que casan muy bien. Lo que te iba a preguntar es cómo fue ya en pleno siglo XXI viviendo, o sea, sé que Cuenca está nada, a 300 kilómetros de Madrid, pero bueno, es Cuenca, o sea, no Bueno, estamos hablando de... ahí al lado, a tiro Sí. piedra. Bueno, Patricio, en Península 300 kilómetros no es nada. Nosotros 300 kilómetros nos salimos de la isla con diferencia, pero aquí también te digo, Cuéntaselo a la gente de Extremadura, que creo que sí, están un sí, poquito pero allí es bastante más sencillo. contentos con las distancias en la Entonces, península. ¿cómo fue? O sea, tú descubriste la serie, pero después a la hora de comprarte los cómics, ¿qué pasó? ¿Los empezaron a traer o era porque tú ibas a Madrid o a algún otro sitio y conseguías los cómics? En una tienda de cómic local realmente. En ese entonces todavía las grapas eran asequibles, ahora las grapas van desapareciendo y van más por tomos. Pero había todavía series de las tortugas en ese momento y la gente iba a comprar allí. Y en general no desapareció realmente desde que vosotros empezasteis con ese primer tomo, que es una recopilación de más o menos los fanzines, hasta ahora ha habido mucha continuidad en el sentido de que siempre se han renovado, siempre han hecho cosas nuevas, siempre han hecho series nuevas que han conectado con las nuevas generaciones. Eso es cierto, eso debo decir, así que hay políticas editoriales en España que son muy cuestionables, pero con el tema de las tortugas, que pasó de Planeta a otra editorial, es cierto que esa editorial se ha preocupado de publicar todo lo que ha publicado IDW, primero en grapa y después, porque en el caso de las Ronin, han seguido la misma tónica en Estados Unidos, lo publicaron en grapa, que las grapas es imposible de encontrarlas en cualquier sitio, y después han publicado Cada el vez más tomo. difícil. Sí, No, sí, pero no, siguen saliendo algunas cosillas en grapa, no, no, ¿eh? pero digo en esta serie, porque es que esta serie se ha vendido. Yo estuve leyendo, Kevin Eastman estuvo en Francia, después de Angoulême, el Salón del Cómic de París, y después fue a La Mole. La Mole es el mayor salón de cómic de México y por ende, pues, posiblemente con permiso del salón que se hacía en Buenos Aires, es el mayor evento de cómics que hay en esa zona del mundo. Pues además, evidentemente está muy cerca de Estados Unidos. Y Eastman comentó este año cuando fue, a París fue en enero y a La Mole fue en marzo, que a él le sorprendió la acogida que ha tenido de las Ronin, porque es una serie muy, muy crepuscular. O sea, yo la releí ayer otra vez, sobre todo la primera serie, la primera miniserie de 5 números, es totalmente crepuscular. Es el final que podría tener la serie. A mí lo que sea un universo alternativo me parece una sandez, con todos mis respetos, porque en realidad no importa que un personaje muera, pues siempre puede seguir contando las historias jamás contadas, que eso lo acuñó Kurt Busiek con Spider-Man, que es las historias jamás contadas que Patri y yo las hemos leído, es de lo mejor que se ha publicado de Spider-Man con diferencia en toda su historia, sino en realidad es eso, o sea, ellos han hecho pues lo que son el último Ronin, después los años perdidos, que están abocetados en los 5 primeros números de la Ronin, después un número especial, y ahora han sacado una continuación de los años perdidos, o sea, le van a seguir sacando historia. Mm. Pero lo que son los 5 primeros números, a mí me parecen fantásticos. Esta es la imagen que utilizaron Kevin Eastman y Peter Light para anunciarse en todo el mundo. O sea, esto se lo mandaron a todos los medios de comunicación. En ese momento eran medios de comunicación convencionales, o sea, prensa, radio y televisión. Se lo mandaron al Comic Buyer Guide, se lo mandaron a todo el que quería. Eso sí, dieron la lata
hasta la extenuación. Yo creo que también, yo creo que una de las cosas que las nuevas generaciones deberían entender a la hora de buscarse los garbanzos es que hay que dar mucho la lata y tocar muchas puertas hasta que te hagan caso. Porque, a Sí, ver, hay que tener mucha paciencia y mucha insistencia. exactamente, o sea, no pasarte de frenada de- No te puede desanimar a la primera de cambio. al primer no. Con el primer no Mm. no te puedes desanimar, No, tienes no, que no. seguir. Y a lo mejor te tienen que dar 50 no antes de darte un sí, pero Yo lo es la dije el única otro día, manera. yo lo dije el otro día, bueno, lo dije el otro día hablando, estábamos Patricio y yo en Bruselas. A mí me encanta el sentido del humor, entre comillas, de Todd McFarlane, que cuando le hicieron una exposición en el MoMA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, lo primero que te encontrabas era un marco enorme con todas las cartas de rechazo que recibió McFarlane. Él las ha Sí, guardado todas y las enmarcó todas y las puso allí. O sea, es como decir, señores, antes de entrar, miren lo que pensaban de mí. Además, habría cartas, imagino, que le dirían, mira, ahora no es el momento, habían cartas de que dedícate a otra cosa, pues tú no tienes ni idea. McFarlane tiene ese sentido, digamos que esa capacidad de recordar, en cierta manera es lo mismo que tienes que hacer con esto. Y esta es la portada del primer número, que además es mítico, primero porque está torcida, o sea, bueno, y segundo porque es lo único que sí, tiene en color, así. porque las tortugas son, y después lo de la interpretación que se hizo que se hizo en España, que son tortugas ninja adolescentes, o sea, el teenage aquí es más que son jóvenes, no que son adolescentes en el sentido de, porque yo, vamos a ver, aquí no vale el tema Quinceañero, de que, era lo que yo sí, decía antes. exactamente, quinceañero, Es más parecido la palabra quinceañero que a la palabra adolescente, lo de exactamente, teenage porque en inglés. son niñas. Y, Pero, y aquí lo hombre, ves ya después de 40 años de hombre, ya, teenage les queda poco, ¿eh? por eso de la Ronin es una, o sea, tú en The Last Ronin ves a todos los personajes, los que han sobrevivido, desgraciadamente, los ves Claro, mayores. Y porque además hay una nueva generación. plantean, ¿no?, el paso del tiempo y en dónde están, Y, o la eso, ¿no? nueva O sea, generación, planteando hoy ha pasado el tiempo, ¿dónde están hoy en día estos personajes? Y está bastante bien con el tema de las sí. roles. Bueno, Mm. y digo, aquí ven cuando Splinter cuenta, o sea, él cuenta su historia, por qué los ha entrenado y demás, pero fíjense, o sea, es un cómic, lo que se diría en nuestro país, lo que pasa que usar este término va de las tortugas, habrá alguien que querrá maldecirme, cosa de la cual le agradezco montones, porque entonces eso es que alguien se toma en serio. Esto es totalmente underground. O sea, las tortugas Muy, son muy muy underground. underground, muy Sí, de mucho, mucho. mucho, o sea, muy de lápiz, tinta, manchones de tinta. La verdad es que el tema es que los dos dibujan, tanto Eisman como Ley dibujan muy bien. Pero es que yo creo que tenemos una idea equivocada de lo que era el mundo del underground. O sea, el Sí. mundo del underground tocaba todos los palos. O sea, el mundo había eso, superhéroes, y más en Estados Unidos, siendo Estados Unidos como es. Entonces, en el mundo underground estaba Robert Crumb con sus historias y sus rollos mentales, y estaba también los hermanos, ahí, los que hacían Sí, la de serie de Free, Palomar, los sí, hermanos Hernández, o Hernández sea, Hernández. que hacían historias así como, ¿sabes? Con elementos modernistas o futuristas, pero eran en plan romántico. Y luego, El yo qué sé, estaba Cerebus, Gilbert Shelton con los Freak Brothers, y que el era así Cerebus, como aparte de la desbarre, fuente. locura Sí, sí, sí. y subversión. Por ejemplo, y luego estaban Eastman y Leir y hacían un cómic underground de superhéroes. O Mm, sea, yo creo que se tocaban todos los temas, y la magia, y yo qué sé, y el despiporre, y el sexo, el gato Fritz, me estaba acordando. sí, O sea, sí, 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 sí. había de todo tipo de cosas dentro del mundo underground en Estados Unidos, que eso fue luego después, se vino a Europa, ¿no? O sea, aquí Europa. no había, el underground se viene a Europa desde Estados Unidos, y no al revés, que siempre planteamos que el tema No, no, de los planteamientos subversivos o no, no, revolucionarios o los rompecocos salen de Europa y van a Estados no, Unidos. En este no, sentido no, no. el viaje Es fue en algo sentido que. inverso. Y por eso te digo, y hay muchos otros autores que hacían cómics underground también y trataban los temas. Lo que pasa es que ya en esa época, cuando trataban el tema de los superhéroes, pues lo trataban de un modo, pues eso, Totalmente más distinto. delirante, más tal. Y en este caso, por ejemplo, pues voy a hacer que unas tortugas eh, adolescentes o quinceañeras tienen un problema
o sea, mutan y cambian y se convierten en seres antropomorfos y encima los adopta una rata sensei y los convierte en ninjas, ¿no? O sea, eh, Toma ya. No he dicho, es si, que más, si te lo piensas como cómic de superhéroes, es una locura en sí misma. sí, sí. Mira, esto es una cosa que lo comenta en el libro, que Eastman lo comentó en aquella cosa, pues digo, nunca sabré si fue una mesa redonda, rueda de prensa o de barre durante más, fue larguísima. Encima, para ti se lo puedo decir, normalmente duraban 45 minutos, estuvimos como hora y media, casi 2 horas, pues aquello desbarró de mala forma, que la idea de Raider, de la armadura, se le ocurrió mirando un rallador de queso. Por ejemplo, pues sí, Que es son, que no me extraña. no, es que además son esas cosas que, eh, no, es que es así, tú lo Pega, ves, yo pega, juraba. pega total. No, y además es que es eso, o sea, a ver, que los malos, aunque al principio son los dragones púrpuras, porque los primeros malos que salen son dragones púrpuras, pero ya de esos no se acuerda nadie. Los malos son el clan del pie, porque la mano es de Marvel, pues hacemos el clan del pie. El menjunje radioactivo es lo mismo, o sea, de hecho, el ciego, que el niño que lo salva, pero el chisme le da en la cara al niño, que al final ese niño es más Murdoch, y el chisme cae. O sea, ellos van, la idea de las tortugas, en cierta manera, es verdad, es muy Cerebus. Sí. Aquella maravillosa, esa También, maravillosa Cerebro, creación, ¿te acuerdas? Claro, que es Cerebro algo también. también, lo que pasa es que siempre Bone Cerebus. o Bone, no sé cómo se Pero llama, que también es ellos siempre otra han serie dicho que underground. Cerebus fue una de sus grandes Sí. inspiraciones. Pero es lo que tú dices, como Conan fue aunque parezca mentira, una inspiración de Cerebus. Pero el Conan más clásico, el Conan más de Howard. Pero en realidad tú las has descrito perfectamente. O sea, tú eso te lo dicen y a mí me recuerda la conversación de Charles Lippincott con Roy Thomas cuando Lippincott le explicó, así a grosso modo, lo que era la Guerra de las Galaxias, y Thomas dijo, no me enteré de nada, pero me moló la historia. Cuando fueron a hablar con él, sí, pues fueron a hablar con él, George Lucas, Charles Lippincott y Roy Thomas, a casa de Roy Thomas. Oye, Entonces Lippincott les explicó, no, tenemos eso, no sé qué. Mira, aquí tienen el primer enfrentamiento épico entre las tortugas y el clan del pie. Y Roy Thomas lo dijo, dice, a ver, yo me enteré que había una especie de guerrero samurái, que había un no sé qué, que había un no sé cuánto, pero aquello me molaba, y yo dije que sí, a más sabiendas de que, pues en realidad es lo mismo, o sea, al final es eso, al final hay algo que te mola, eh, por lo pero que eso, sea. yo es que le quería, a raíz de que tú has introducido el tema del cine, yo quería preguntar a Clara que a Blanca, ella, perdón, voy a es poner el verdad, cartel. a Blanca, ahora me voy a poner un Digo, cartel. A Blanca, la opinión que tiene ella, bueno, ella ya comentaba antes que ella se canchó un poco al tema de las Tortugas Ninja por el tema de la serie de animación del 2003, que después ha habido más series de animación. Sí, Y también, sobre todo, me imagino que habrás visto también las películas. O sea, ¿qué opinión te merece todo esto, no? La transferencia o el traspaso del mundo del cómic al mundo de la animación y del cine. Muchas opiniones. Lo primero, las películas, las primeras películas con los animatrónicos y tal. Hay un momento que tengo grabado a fuego en la cabeza, creo que todos sabemos cuál es, el de la famosa traducción mal hecha de puta madre. Creo que es bastante. Significativo. Sí, hizo que esa película se quedase en mi memoria como uno de los mayores clásicos hitos de todos los tiempos. Eh, Después de la serie de 2003, pues bueno, el final es interesante, de que no sé si debería hacer spoilers, si debería no, yo callármelo, ya hace pero mucho que no la vi, mucho que la vi, pero en realidad ya es que al final hemos Puede llegado. hacer, puede. De todas maneras, hombre, se supone que estos diálogos los hacemos para creyentes. Entonces, Sí, además este seguro especialmente, que lo este conoces. Puedes hacer especialmente, spoilers sin problema. mira, perdón, eso que has dicho tú, el único problema que tiene esta serie es que como no hayas visto Stranger Things o no conozcas las tortugas, estás muerto. Porque es que sí. Claro. o sea, no es chiste privado, es que dan por supuesto que tú sabes quiénes son las tortugas, quién es el Raider, quién no sé qué, tal cual. O sea, como no sepas eso, todavía la de Batman y las tortugas, bueno, vale, tiene un pase, pero
Esta es no para creyentes, esta nos la leemos nosotros y disfrutamos como un chino, pero el resto, como no conozcas las tortugas, no te vas a enterar de la misa a la media, porque además, esta serie tiene la mala castaña de hacer una cosa que la gente ahora ya no sabe, que es que las tortugas originales eran en blanco y negro, pero todas las bandanas eran todas del mismo color. Mm, O sea, no correcto. había, los coloritos se los pusieron Hombre, en, pero a en ver, las... a las tortugas ninjas yo desde un principio las diferencias por las armas que manejan. Sí, Sí, por exactamente. la katana, Claro, pero ese es el... Sí, Y ya después después, cuando llega el color, pues sí tienen la claro. bandana de diferente color. Claro, pero que aquí las colorean en color, pero ¿sabes? todas tienen la misma. O sea, tienes Sí, el color de la bandana porque ya es en color, pero luego cada una, y el la fuerza. armamento o las armas que el usa armamento son es lo totalmente exactamente. diferentes. O sea, El son las armamento es el que lo katanas, define. o el palo, Pero o aquí, los nunchaku, o los fíjate, sai. O sea, a ver, sí, en este se ve, Completamente. aquí en esta no portada, que es intercambian. el O sea, número, no ves, hombre, a son lo todas mejor en un iguales, momento dado a uno todas de se le cae color rojo. un arma y la coge otro, Sí, pero normalmente cada uno maneja sus armas su arma. y Pero que son identificativas del en la personaje. serie, esta serie te juega además con el hecho de que todas van con la bandana roja. O sea, digamos que como si fuera la serie original en este caso que era en blanco y negro. O sea, todavía Sí, tienes que partir más de decir, como tú las acabas conociendo por el arma que utilizan. Mm, Pues correcto. aquí parten de lo mismo. O sea, como tú eso no lo tengas claro, olvídate. O sea, no te vas a quedar con, nunca mejor dicho, porque hay momentos que la serie está así, te vas a quedar un poco con esto, pero con estos no te vas a quedar nada. mm, Estabas en la serie de animación, perdón. Sí, el spoiler. completamente. Sí. El spoiler, pues nada, que cuando Shredders es un alienígena del espacio exterior y tal. Sí, es que para eso tienes que quererlo, aceptarlo tal y como es Sí, 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 y eso, sí, pues, al final es lo que mola de las tortugas ninja, porque te aparece, yo qué sé, un alien, un rinoceronte vestido de armamento militar y contra una tortuga ninja mutante y te lo tienes que creer. sí, sí, te lo tragas, Está está claro. claro. Te lo tienes que creer. El espacio interdimensional de la dimensión X, te lo tienes que creer y ya está, no, no tiene nada Y más. disfrutar con ello. Sí. Efectivamente, De- ¿qué pasó está? Siempre han sido muy posapocalípticos, también pasó en el final de la de Eso es verdad. 2012. Muy sí. distópicos, al final siempre, no sé, Sí, de una manera o de otra siempre acaban poniendo algo oscuro, ¿no? Es que a Eastman y al Aire, o sea, son de formación en cuanto a lo que es el género, son muy clásicos. O sea, tú te ves la serie, los primeros números, yo me he leído este tomo, los dos primeros tomos, que son los que son de ellos, y son muy de eso, son muy de cómic clásicos, son muy de mencionarte series de televisión y películas, son muy distópicos, porque además, entendámonos, son gente nacida en los años 60, criada entre una televisión ya sentada, porque la generación anterior será George Lucas, que se crió en cine, se crió con una televisión que realmente lo que hacía era reponer los seriales, pero no, esta gente ya se crió en los años 60 con ya una televisión, por supuesto, mucho más asentada en los Estados Unidos y en otros países que podía estar en España, y son muy distópicos, porque son muy distópicos y de hecho yo creo que en donde se nota muchísimo, muchísimo el gusto por la distopía es en The Last Ronin, o sea, es la Sí, típica historia, no solo crepuscular, sino la típica historia, pues eso que te imaginas en una película de género distópico, porque además por muchas veras razones, yo creo que también por culpa de la mala cabeza de los electores, la carencia de buenos candidatos y una pandemia han hecho que el mundo esté teóricamente más al borde de una catástrofe, como pasaba en los años 50, 60 y 70, porque últimamente estamos saltando de una guerra a otra, de pero un conflicto a yo que otro. te iba a decir, toda esa generación, o sea, era muy distópica o posapocalíptica, porque es una generación que vive la post-crisis de los misiles de Cuba. O sea, Mm, recordemos que la crisis de los mm, misiles de Cuba fue a principios de los 60, sí, pero eso en Estados Unidos caló que a partir de muchísimo. ahí, o sea, la gente piensa que fue durante la crisis de los misiles. No, no, posteriormente, hasta los años 70 y principios de los 70, en Estados Unidos proliferó la construcción de búnkeres subterráneos, el rollo de los mensajes o de la preparación para que en el caso de que cayera una bomba Sí, nuclear y tal y cual, porque no olvidemos que todavía durante todo ese tiempo
estuvo bastante, incluso durante la época Reagan, estuvo bastante latente el tema de una posible guerra nuclear y todo ese rollo, y entonces todo eso, toda esa generación lo vive, y es lo que hablábamos antes, dentro del underground hay también una corriente muy post-apocalíptica, muy pesimista en cuanto al futuro del mundo y tal, que a lo mejor ahora ha vuelto, pues visto lo visto y lo que nos estamos metiendo de conflictos bélicos, pandemias y demás, pues claro, pues ahora mismo uno tiene la sensación, que yo me imagino que era la misma que se tenía eso a principios de los 70 y incluso a principios de los 80, o sea, yo recuerdo eso, incluso las revistas que se publicaban aquí en España, que había un mogollón de historias en las cuales se planteaba eso, ¿no? El futuro apocalíptico, que vivíamos entre restos radioactivos y rollos así. Y yo creo que, claro, que eso también se refleja en las historias de las tortugas Más, y mire, todo eso que había perdona. alrededor, ¿no? Y bueno, y lo que estamos diciendo, y se ve ahora, y lo veíamos en las películas y lo veíamos en las series de animación, ¿no? A ver, Eastman nació el 30 de mayo del 62, el que es más mayor Laird, que nació en 27 de enero del 54. O sea, que ellos de niños vivieron esa paranoia que se quedó instalada en la sociedad estadounidense después de lo de la crisis de los misiles de Cuba, ¿sabes lo que te digo? Bueno, y Sobre después además todo, guerra del Vietnam, no sé sí, qué, todos los conflictos sobre todo bélicos que ha Laird, yo creo habido. que es el que más se nota, el toque de lo que tú dices, toda esa influencia, yo creo es donde más se nota. Eastman es más de nuestra generación, va de una generación posterior, y ya tiene, digamos que el toque gamberro de las tortugas es más de Eastman, no solo por su estilo, sino por como tuvimos la oportunidad de estar con él, además no solo en la rueda de prensa, sino después cada vez que pasábamos por el stand que estaba él firmando, pues nos parábamos a hablar un rato, y además Eastman, siempre lo recordé, Eastman me pidió 4 veces perdón por la rueda de prensa por el encuentro y le dije, mira, Elena es perfectamente, tú ya viste que Elena es Ah, perfectamente capaz de te pedía defenderse. perdón a ti, Sí, 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 amigo. sí, sí, no, no. De hecho, cuando estábamos allí, que no sé qué, sí, Simon Beasley le preguntó, dice, bueno, ¿tienes pareja? Y entonces Elena me señaló a mí. Y entonces Isman se disculpó y después cuando terminó la rueda de prensa, Isman vino a disculparse. Le dije, no, 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 si ella sabe No, defenderse sola. pero yo creo que esa rueda de prensa fue un poco locurilla también, porque ellos venían cuando se sentaron en esa rueda de prensa, diálogo, Lo que conferencia, quiera. como lo queramos llamar, ellos ya venían de haberse dado una vuelta por No, Barcelona. además eh, fue a las 4 de la tarde, o sea, una por hora eso ya rarísima. habían salido a almorzar Sí, sí, y una como hora esta gente extrañísima, son siempre lo recordaré. La rueda de de prensa fue a las 4 de la tarde, que de hecho estábamos, o sea, la rueda de prensa, o sea, se llámalo, fueron a comer tapas sí, sí. y a tomar Y cervezas y vinos llegaron, y de eso todo, sí, ¿sabes? O sea que estaban cuando puntuales. llegaron estaban alegres. Cuando No llegamos llegaban ya nada. estaban allí, de hecho eran muy serios, eso sí, o sea, muy rigurosos con sus horarios, pero fue una hora Pero fue extrañísima, muy 4 de la divertida, o sea, tarde. eso fue un No, no, fue evento muy fantástico. divertido. Por eso creo que duró como eso, como hora y media. Además es que era tan temprano que es que no molestaba con nada. O sea, no había problema en cuanto a que se te solapaba con algo. O sea, era la única actividad que había a las 4 de la tarde fue aquella, que yo creo que la pusieron todavía. O sea, con el caso de Isma lo puedo entender, pero el caso de Beasley, hombre, Simon Beasley, es Beasley. Yo creo que la pusieron a esa hora para que los notas, para que si la llegan a poner a las 8, entonces sí es verdad que no llegan. Que no llega. La pusieron a las 4, fuimos los 4 locos, nunca mejor dicho, porque en ese momento además las tortugas, Patricio seguían sin tener el tirón que pueden tener hoy día. Sí, Y había otros aquello fue personajes, sobre todo aquí en España. caótico, pero digo, y cada vez que pasaba por el stand, Isma me veía, venía, me pedía perdón, y le digo, pues, si Elena sabe defenderse sola, no, no, pero es que me sentí muy Claro. mal, no sé qué momento, digo, tú ya viste lo que hizo, y dice, no, no, acá me quedé muy sorprendido de lo que hizo, y el otro no Pero digo nada. mira, y una pregunta que me gustaría hacerle en este caso a los dos, o sea, porque no me la voy a hacer yo a mí mismo. Sí, Y bueno, porque me gustaría conocer puedes hacértela. la opinión de Eduardo y la opinión de Blanca. ¿Por qué ahora de las Ronin? Mm, Mm, ah, mm, es que Venga, el primero que se lance. hay muchas cosas nuevas ahora. Me refiero, desde la que acabó la de 2012, que más o menos tiene un final parecido, posapocalíptico, ha venido varias. Ha venido Rise, por ejemplo, la serie animada de Rise, ha venido la nueva película de las Tortugas Ninja,
Al mismo tiempo teníamos las tortugas ninja bueno, yo las llamo tortugas ninja Transformers, las de 2016 de la película. Sí, Eh, verdad, verdad. y yo considero que se estaban abriendo tantos campos de tortugas que hacía falta darle un final a las clásicas, creo. Vale. Considero yo. Sí, sí, sí. Además, yo ahí también creo, Lair está bastante mayor. Creo que está enfermo, de hecho. Sí, Creo que está en silla de ruedas. desgraciadamente sí. Mm. Creo que está en silla. De hecho, la última vez que se le vio fue a una presentación en Estados Unidos que estaba Eastman y Peter Light está en silla de ruedas ya. Y Eastman está mayor también. De hecho, Eastman vendió su parte de Mirage al Air, que fue porque hubo una temporada donde Eastman se dedicó más él tiene un museo, se dedicó más a eso, a su museo y a ayudar a autores, sin perder contacto con las tortugas, porque los dos tienen, o sea, el contrato, uno de los contratos que tienen estipulan que todo lo que se haga tiene que pasar por su beneplácito, o sea, no pueden hacer otra cosa. Pero yo creo que también es una cuestión de edad, y lo que he dicho ya también, yo creo que llega un momento a toda franquicia, se le acaban abriendo tantas cosas, que eso, por ejemplo, yo creo que también se puede aplicar a lo que está pasando con Star Wars, que las series que se han hecho serias, valga la redundancia, son las que han tenido menos éxito, pero en realidad son las que después de casi 50 años la magia del mito está pidiendo. O sea, el hecho de que es una saga que también hay que saber, también hay que saber decir hasta aquí llegamos. Yo creo que si ya no salen más cómics después, por ejemplo, si no se publican más cómics de las Tortugas Ninja, de las Ronin, todo lo que se ha publicado, incluyendo Los Años Perdidos, es un final tremendamente digno. Porque, mira, un ejemplo, y lo van a entender los dos muy bien. Hace una semana se murió Chris Christopherson y se ha ido, los artículos que he estado leyendo van saltando de tópico en tópico porque es lo normal, hay poco tiempo y hay que publicar rápido, y hay algunos artículos que han profundizado un poco más. Pero a ver, a mí al mundo del fandom, me hace mucha gracia el mundo del fandom que ha pasado por alto que Chris Christopherson hizo de Han Solo en televisión, cosa que hace 30 años lo entiendo, porque ni este señor que está ni yo teníamos acceso a la televisión, ahora te metes en internet y encuentras el programa perfectamente, Mm. pero también han pasado por alto o a saltitos de una de las mejores películas que hizo Peckinpah, una de las mejores películas de uno de los mejores western y por supuesto, digamos que una de las bases fundacionales del western crepuscular, que es Pat Garrett y Billy el Niño. Y en realidad, si Peckinpah A mí, hubiese a mí dejado de me, hacer a mí me cine, gustaba mucho Convoy, ¿eh? O sea, me sí, sí, no, encantaba a esa mí Convoy película. me encanta, pero a nivel de western crepuscular, sí, también es una película muy menospreciada, pero es una película fantástica, digan lo que digan. Pero a nivel de western crepuscular, porque además Pat Garrett es posterior al Grupo Salvaje, Ujú. es 2 años posterior. Si Peckinpah hubiese dejado de ser western, que en realidad prácticamente lo dejó de hacer, con Pat Garrett ya está, porque Pat Garrett es el final de la escapada, o sea, es el enfrentamiento entre dos amigos que uno representa a un oeste que ya no puede existir, que es Billy, y el otro representa al oeste en el que se va a convertir los Estados Unidos de América, donde lo que importa es los intereses, el dinero y el mantener una supuesta ley y orden que es mentira. Porque si, como muy bien, hay una película de Brad Pitt que al final dice, este país es de risa porque aquí todo se compra y todo se vende. O sea, es el ejemplo de capitalismo llevado al extremo. Y en realidad yo creo que es eso, yo creo que eh, Pat Garrett es como el final de lo que sería el concepto clásico de western y también que yo entiendo que la gente no se haya metido a dibujos con esa película porque es una película conceptualmente muy difícil y además, modestia aparte, tienes que haberte leído, haberte visto lo anterior de Peckinpah para entender por qué terminó haciendo Pat Garrett y Billy the Kid. Pero en el caso de las tortugas es lo mismo, o sea, tú te lees el primer número, que es cuando es digamos que toda la historia y el enfrentamiento final con Shredder, y te lees de las Ronin. Dice que el enfrentamiento de las Ronin es con el, no, el nieto. Lo tengo apuntado porque es Oroku, pues, Oroku Hiroto, que es el nieto de Raider. Y April o sea, Casey ya no está. Las otras tortugas ya no están. Splinter ya no está. Solamente queda Michelangelo o Mikey o Miguel Ángel, como prefiera. April tiene una niña, se llama Casey Mary Jones. Eh, y es
Miguel Ángel, que siempre ha sido un poco el guasón de la historia, acaba siendo el maestro. O sea, hay 3 páginas maravillosas cuando ella le empieza a contar, le empieza a decir las cosas, y entonces April le dice, bienvenido a este mundo sensei, y el otro casi se mete debajo de la ducha, porque dice, yo no puedo ser sensei, pero es que ya no te queda más remedio. O sea, a mí lo que me parece de Last Ronin es una serie tremendamente lúcida por parte de quienes lo crearon. Yo Sí. creo que sí, o sea, te lo podrás leer más cosas, o sea, pero las mismas portadas, que las portadas es increíble, hay como Maravillosas. 250 portadas alternativas, es una locura, puedes llenar una pared, yo qué sé, esta habitación entera, toda esa pared que está llena de estanterías, podías llenarla toda de portadas. Porque además todo el mundo se ha volcado, o sea, todo el mundo que le han dicho, todo el mundo dice, sí, 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 porque Yo quiero yo quiero hacerla porque, yo quiero que haya una portada claro, que he hecho yo. porque es como, para mí, en un mundo, lo que tú has dicho antes, y también Blanca lo ha dicho, Blanca lo dijo con el tema de que hay un montón de líneas argumentales y tú con el tema que hay un montón de cosas en el mercado. Por una vez, es una serie tremendamente honesta, tremendamente seria y además hecha como se tiene que hacer. O sea, no tiene mayor pretensión que cerrar algo que empezó hace 40 años como decía El Kevin Eastman, garaje, en el salón de en mi el casa. salón. Hicimos fue poner, porque lo decía, mira estudio, era el salón de mi casa. O sea, nosotros pusimos un par de tablas encima de los muebles y ahí dibujábamos. Entonces, Sí. todo este tipo de cosas que estás viendo, que el BOE y el diario y el palito, o sea, el diario, y antes vimos el stick de Casey con la máscara, todo ese tipo de cosas, a mí me parece eso de una lucidez, honestidad y sinceridad terrible. Porque en cierta manera el creador está aceptando que sus personajes, lo que tú has dicho, ya de adolescentes no tienen nada, hace mucho. Ahora la adolescente es la hija de April, que Claro. es una April que Sí, sí, además sí. las heridas de guerra se le notan, porque se le notan, no solo las arrugas en la cara. O sea, aquel personaje espampanante y exuberante que era April O'Neil, ahora no, ahora es una persona bastante más mayor, con el pelo blanco, con arrugas en la cara. Esta portada que es de la Ronin me parece fantástica. O sea, lo que demuestra, o sea, para mí de la Ronin demuestra que estos 40 años han merecido la pena. Porque si al final eres capaz de contar una historia donde en realidad estás diciendo, o sea, el creador admite que está mayor. O sea, Kevin Eastman es del 62, ya los 60 los tiene puestos. Y el otro ha cumplido 70 años, exactamente este año. Y los dos son capaces de no dejar morir a sus creaciones, sino es que en realidad, aparte que también la vida de ellos siempre han estado muy condicionados por la lucha de clanes, o sea, la lucha entre el clan de Hamato Yoshi, que es el que enseña a diestra, o en la teoría que mantiene el autor del libro, que en realidad la mente de Hamato Yoshi se fusiona con la de Splinter, con la rata, y al final sale el sensei que sale, y Oroku Saki, no Oroku Nagi, porque esa es otra cosa que la gente se ha olvidado. O sea, Oroku Saki es el hermano Oroku Nagi, que es con quien se enfrenta Hamato Yoshi cuando viaja a Nueva York con su prometida. O sea, primero lo mata por un nada disimulado intento de violación por parte de Orokunagi, y Orokusaki es el hermano pequeño de 7 años que el clan del pie adiestra, precisamente porque saben que como está bastante perturbado, va a ir hasta el final. Y eso es lo que yo creo que esa es la historia. Al final el enfrentamiento va atando los cabos que te va atando. El escenario es el mismo, está en Nueva York, es un Nueva York ya distópico, dominada por el clan del pie, que eso es totalmente distópico, totalmente como podía ser. Ahí me recordó cuando lo leí muchísimo a 1997 en Rescate en Nueva York. Es Sí. ese tipo de planteamiento, tratamiento totalitario, distópico totalitario. Y Pero después eso es y precisamente por eso, ¿ustedes creen que va a haber la posibilidad de que se adapte o que se haga película o serie de animación sobre The Last Running? Porque dicen fíjate tú, que ya está firmada, pues es que que ya está firmado el a acuerdo. mí de las cosas que he leído últimamente, de las que más me gustaría ver Sí, una adaptación cinematográfica, es de The Last Running, de las tortugas ninja. ¿qué opina? Sería, me parece, vamos, me La parecería representante de espectacular. las tortugas, ¿qué opina? Ah, a mí también me gustaría ver una adaptación, pero lo considero difícil porque es un cómic que tiene mucho diálogo interior, Ya. muy reflexivo, mucha reflexión. Y es algo que a mí me gusta leer en papel. Me gusta
tomarme mi tiempo, tiene un ritmo lento, pero pasan cosas y me gustaría, considero que es una serie difícil de adaptar, un tomo difícil de Es para adaptar. televisión. Si ¿Tú lo quieren crees? hacer bien, tendrían que hacer lo que ha dicho ya precisamente porque está bien definido. Hacer 5 episodios, 5 capítulos, que además Mm. ya no te tienes que enseñar los 42 minutos, puedes hacer 5 capítulos de 1 hora y 20, como le pasa a Stranger Things, que cada capítulo dura lo que dura, y tratar de, para mí es más serie de televisión, porque es lo que dices, tiene mucho, sobre todo porque si no quieres, o sea, si quieres hacerlo bien, las páginas estas que están abocetadas así de prisa y corriendo, que evidentemente no las están, pero bueno, que es de The Last Running, The Lost Year, que es la segunda miniserie que salió, eso tendrías que incluirlo. Entonces, que tendrías que refundir en realidad 10 episodios. Y podías hacer perfectamente 5 episodios. Pero podría ser factible, vamos, que No, no, no. a ver, yo creo que además es carne, vamos a ver, es territorio de televisión, precisamente por eso, porque daría precisamente mucho juego para contarlo. Pero a mí es que es lo que tú dices, además ellos son muy cinematográficos los dos. O sea, tanto Lair como Eastman no lo pueden disimular. Y por cierto, hay una cosa que se me ha olvidado, que esto se conoce menos, pero a mí esto también me parece absolutamente maravilloso. Porque además Es que, eh, es que tiene todo el sentido, ¿no? Ah, sí, con sí, Usagi, claro, es el con conejo, Usagi. Aguillo el Jimbo. conejo y las tortugas. Esto es además, esta edición, esta es una de estas ediciones, como diría Patricio, que ya fíjense hasta los dibujitos de la sobrecubierta. Esto es una edición, la edición que sacaron digamos, más de lujo, que es la Sí, de con tapadura y demás, pero esta imagen, por ejemplo, es fantástica. Aparte que es que ellos se llevan muy bien con Stan claro, Sakai. Stan Sakai. Sí. Entonces, es lo que tú dices. Y aparte en la serie de animación sale el conejo. Ahí, que yo sepa, han sacado. Ahí, la última es una figura de Sakai que sacó una empresa norteamericana de juguetes en blanco y negro. La sacaron en color y en blanco y negro. Y son perfectas. O sea, es lo que tú dices. Es el crossover perfecto porque, pues, vamos, ya ellos tienen relación. Y porque de cierta manera Usagi Yojimbo es muy paralelo en cuanto de existencia con las tortugas. Esto no es mutante, pero es el Japón el Japón feudal con un Sí. conejo. Un conejo que también es un Pero era conejo. lo que decía Blanca antes, ¿no? O sea, también la capacidad que tienen dentro de la serie de las tortugas ninja de hacer viajes en el tiempo, de forma que puedan encontrarse, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Con Usagi Yojimbo en Sí, la, sí, 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 en sí. la época de un Japón, eso, ¿no? En un Japón feudal, pero poblado por especies antropomorfas. Sí, nada más miren, esta imagen, esta portada doble es total. O sea, es el conejo en acción con las tortugas. O sea, no se te ocurre nada mejor. O sea, y en cierta manera la carrera de Usagi Yojimbo y la de las tortugas es bastante similar. Son dos personajes Sí. que tienen son un montón de décadas. O sea, yo no sé cuántos números ha publicado ya Sakai, pero una montonera, siendo más un trabajo muy personal, como eran las tortugas en realidad, porque también, Pero, y volvemos a lo mismo. Stan Sakai y Usagi Yojimbo empezaron siendo un fanzine. sí, sí, Pues sí, era también una una, cosa, una es en, historia es en que blanco y negro también. el El autor se conejo, el conejo también es autopublicaba en blanco y y, negro. y fue cogiendo éxito, fama y tal y cual, y al final pues llegó a donde llegó. Y lo que comentábamos, o sea, que dentro del mundo underground había todo tipo de temáticas y todo tipo de personajes y cada autor pues era de su padre y de su madre, pero intentaba de alguna manera no seguir el canon establecido por las grandes editoriales estadounidenses y oye, a mí se me ha ocurrido esto y yo creo en esta historia y la voy a hacer y la voy a sacar y había canales de distribución para todo ese material. Sí, sí, yo creo que esa es la gran diferencia. Esta portada es de Francho, por ejemplo, Mm, que es qué buena. preciosa. No, no Sí. es que además en The Last Running, este es de Lost Year, está el quién es quién, no es lo que te has dicho. O sea, todo el mundo ha dicho, yo quiero dibujar ¿Cómo? Sí, Yo sí, quiero dibujar, yo sí, quiero sí, que sí, haya una sí, portada una de, portada, de las tortugas exactamente. ninja mutantes dibujada por mí. Sí, Es sí, que yo creo sí. que ese es el éxito y el secreto. Sí, yo creo que exactamente. El secreto del éxito es que al final han conseguido eso, que distintas generaciones, ahora mismo estamos hablando de las tortugas, cada uno con su punto de vista. Esta portada es fantástica, esta portada es Muy bonito. absolutamente, además es totalmente
épica, porque además es que es otra de las cosas, es que han conseguido, los primeros números son muy épicos también, no nos engañemos, pero esto además es en blanco y negro y todavía más épico. Es un poco, a mí me recuerda eh, también, quien se quiera apuntar a la lista de maldecirme, la lista es muy larga, o sea, ya tiene que ir cogiendo números. Mucho al 300 de Miller. Y que esté mal digo yo también. O No, sea, no, pues no, eso no. lo que No, no, necesita, y lo que necesita son maldiciones. no, no, sí, ya sé que las Bueno, tengo, o Blanca sea, no también. tengo, Sí, no tengo problema, pero esto es muy Miller también, o sea, aparte que ellos tampoco disimulan, aparte del Daredevil, también fusilan en el buen sentido el Ronin de Miller, de las muchas cosas que fusilan. Y hay una cosa porque hay una foto en el libro que no quiero olvidarme, o sea, tanto a Laird como a Eastman, ellos consideran, digamos, que su mentor, entre comillas, a Jack Kirby. O sea, ellos eran y siguen siendo unos hombre, absolutos seguidores. yo creo que los SAIS lo sacan de Electra. Sí, no, no, los 6 son de Electra. Vamos a ver, ellos cogen Kirby como el rey, como, o sea, la persona de referencia, pero por eso yo he escogido unas No, páginas yo creo que ellos de cogían Daredevil. muchas referencias y tenían mucho mundo dentro de lo que era el cómic de superhéroes, pero ellos querían eso, pues ellos tenían una idea diferente y apostaron por ella y bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Con influencias de aquí, de allí, de tal. Y eso como era lo del tema de las supernenas y tal, se cogían una serie de elementos, se metían en una Sí, coctelera, ay, qué mono. Sí, buen ejemplo, me no gusta, me sabes, es que gusta. no me acuerdo exactamente cómo era, porque mi hija la veía mucho Sí, y sí, la tenía aquí, ¿no? La frase esa de sí, sí, ¿qué? sí, No sí, sé cuánto, y muchas cosas bonitas, y ahí Love sí, the sí. Spark and everything nice. Sí, sí, exactamente, la supernena y tal, no sí, sé y qué, la salían los Powerpuff personajitos, sí, Girl salían exactamente. de No, ahí, ¿no? no, El profesor buen, no sé qué, buen y aquí ejemplo, fue ahora un poco lo que, mismo, lo que hicieron los dos autores fue, pues, oye, pues esto me gusta de aquí, esto me gusta de allí, y cojo esta influencia por aquí, por allá, y aparte le pongo yo mis cositas y salió eso. Sí, Blanca. una cosa, Espera, que para Blanca mira, que quería aquí decir tiene, algo. en la página que te decía, esta es una página de Daredevil del Electra. 175 y aquí ves a Electra con esto además, esto después lo repetirá Frank Miller, lo repite Miller en Ronin, en su serie, pero esto, vamos, es una de las grandes influencias, Claro, esto ya es totalmente de Miller, aquí lo mismo, o sea, los Sais, el enfrentamiento, son los malos, que es la la mano, mano, y después ellos, pues eso, pues el el clan del pie. pie, como dijo Isman, porque fue la cosa más absurda que se nos ocurrió y a la gente le moló lo del clan del pie y al final, el tema es que ahora la gente no sabe, es curioso, ahora la gente no tiene muy claro si lo de Daredevil es la mano o el pie, porque eso lo he oído yo. ¿Cuál es el de Daredevil? ¿Cuál es? ¿El clan del pie o el clan de la mano? Digo, no, no, es la mano de Daredevil, el clan del pie la tortuga. O sea, ha llegado, son tantos años que al final, y precisamente con el tema de los años, tú te enganchaste primero porque eres muy friki desde que eras chiquitita, o sea, así fue como te vendieron. Así Ant- eh, nacimos todos. Exactamente, aquí nacimos. Pero para alguien que no sea extremadamente friki, pero que le pueda gustar y que sea de tu generación, vamos a ver, si tú tuvieses que, como me pasó a mí, que yo en la universidad tuve que vender mi facultad, que era un espanto arquitectónicamente hablando, pero hombre, alguna cosa buena tenía. Pues si tú tuvieses que vender en tu universidad, vamos a leer las Tortugas Ninja, vamos a ver las películas, ¿cómo las venderías a gente de tu generación? Que no sea tan friki como tú, porque a los conversos no hay que decirles mucho. Mm, Mucha gente las conoce ya de por sí. Es decir, hay muchos chicos, muchos niños o ya gente de mi edad que ha visto la serie o que tiene una mínima idea de quién es Michelangelo porque es el gracioso, quién es Rafael porque es el matón, quién es Leonardo. Los estereotipos están ahí y al final del día son unos clásicos con los que conectas muy fácilmente. Yo quiero decir, siempre va a haber el matón, el gracioso, el empollón y el líder, por ejemplo. Entonces, para traspasarlo a mi generación, yo considero que las tortugas ninja tienes, son ¿cómo lo explicaría? Es difícil de explicar, porque, por ejemplo, lo veo más fácil a ya traspasarlo a alguien un poco más joven, como mi hermano pequeño, porque ya hay tortugas que están creciendo con él al mismo tiempo. Me refiero, cada generación tiene sus tortugas. La nuestra fue 2003-2012, la de mi hermano es la serie de Rise y las tortugas ninjas nuevas, las de Mutant Chaos, si no recuerdo mal. Ujú. Entonces,
para acercar a las personas a las tortugas a través de, pues, de hablarles y darles la chapa, sobre todo. Seguir intentándolo hasta que los convierta y ya está. Sí, 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 en realidad, que fue lo que hicieron ellos. En realidad fue lo que ellos, yo creo, convencieron también a la gente, precisamente fue por eso, Mm, porque no había otra opción. Patri, darle igual. le diste algo y no se te oye. Ah, ¿yo? No, tú no, es Patri el que Ah, se me aparece como que está sí, está silenciado. silenciado. No, es Sí. que Ah, estaba aprovechando aquí a la vez que ah, está bueno, atendiendo una llamada perdón. de teléfono. Ah, perdón. Mm, Por eso estaba moviendo la boca, Sí, sí, es perdón. lo que decía, que no se te oía, digo, algo pasó. Mira, mm, esta es otra de las portadas. De hecho, esto es una splash page que sí, después usaron como portada. Y al realidad es eso, al final este tipo de historias es eso, hay que dar la lata. mm. Sobre todo dar mucho, de que dar mucho la lata, sí. Quería preguntar, además de este último tomo de Last Ronin, ¿qué sabor de boca se os ha quedado con esto? ¿Con cuál de ellos? Con, por ejemplo, vamos a empezar por The Last Ronin, los tomos, los 5 tomos. Ah, no, a mí la primera serie me parece de marcar, de Mm, punta a cabo. O sea, por lo que dije antes, porque no solo está bien dibujada, sino además está bien dibujada, está bien desarrollada. O sea, y no hace ascos a contar eso, el paso del tiempo. Yo creo que eso es lo mm, más importante, o sea, es muy sincera en ese aspecto. El de Lost Year es eso, el camino, no te voy a decir el camino del héroe porque ya Miguel Ángelo es mayorcito, pero en cierta manera también es eso, o sea, vuelve un poco a sus raíces y después de eso sufre una derrota y tiene que volver a andar el camino del héroe, pero ya tienes una mochila previa, o sea, es un poco lo que plantea Campbell en sus libros, pero ya hay héroes que pueden perder, y tienen que volver. Y en cierta manera es lo que le pasa a él, lo que pasa es que además él viene solo, aunque tiene, digamos que siempre tiene como la presencia de sus hermanos, la presencia de su sensei. Y sobre todo yo creo que el momento donde te das cuenta de que las cosas han cambiado de manera total es cuando la hija de April lo acepta como como sensei. sensei. Es cuando ya te das cuenta de que ya no es una tortuga ninja adolescente, no, es una tortuga ninja mutante, porque es mutante, que además Mm, en el cómic también te dice que la mutación ha ido creciendo con el paso del tiempo, sí. pero ya no es una tortuga ninja mutante adolescente, ya lo de mutante se perdió. O sea, además él tiene asumido que está es al final de la escapada. Mm, Y después la última miniserie, que han salido 2 números. No he querido leer más allá del primer número porque son series que tienes que leerlas enteras. Yo me quedo mm, ahora mismo con The Last Ronin Last Year y The Last Ronin el número especial, que está muy bien. Pero en realidad la base de todo, y de hecho la base de Lost Year está en los 5 primeros números de Last Running. Digo, abocetado en blanco y negro de Pierce corriendo como si fuera el cómic original. No deja de ser un guiño al cómic original, a la serie original que hicieron ellos. Pero a mí me parece eso, me parece de todas las cosas que se están publicando, de todas las historias y demás. Más no me parece ni siquiera una serie oportunista. O sea, es una serie, pues lo que dijo antes Patricio, o sea, han pasado 40 años y es momento de contar, es momento de contar eso sin necesidad de construir nada, sin necesidad de querer satanizar una cosa no, no. O sea, en realidad es eso. mm, Él es el único superviviente de su clan, de su mm, familia en este caso, y en realidad lo que hace pues, va a hacer, al final va a ser lo mismo que hacen ellos. O sea, al final Splinter los entrena para vengar la muerte de su sensei, de su maestro, a manos de Orokusaki. Él va a hacer, lo que pasa es que ahora él se va a enfrentar al nieto, imagínense, o sea, el nieto ya es mayorcito, con lo que han pasado eso como mínimo los 40 años, si no más, pero por lo menos 40 años, con lo que ya Michelangelo tiene los 60 bien puestos, que viene a ser más o menos la edad de Kevin Eastman, la edad real que tiene Kevin Eastman. Entonces ya es el enfrentamiento entre alguien que lo que tendría que hacer es, digamos que Michelangelo cuando va en el último número a atacar la torre sagrada de Oroku Hiroto,
es un poco como el final de, como cuando Pat Garrett va a enfrentarse con Billy el Niño, o cuando Pike y el resto de su grupo salvaje no van a buscar a Ángel, porque no van a buscar a Ángel. O sea, la excusa es vamos a Campamento de Madero a rescatar a nuestro amigo. No, ellos saben positivamente que no van a salir vivos, que Madero no los va a dejar salir. Pero en realidad ya no tienen nada, ya llega un momento que no tienes nada que hacer. Y el caso de Miguel Ángelo en esta serie es exactamente igual. Él ya ha tenido su vida, ha peleado 1000 batallas, ha tenido amigos, ha peleado junto con gente estupenda, ha viajado en el tiempo, ha estado con Usagi Yojimbo, con Batman, con todo el mundo. Y ahora lo único que le queda es, más que vengar la muerte de sus hermanos y de su maestro, en cierta manera buscarle un sentido a... Porque lo que sí plantea muy bien de Last Ronin, que eso lo plantea muy bien los primeros números de la serie original, es ese concepto oriental de que un guerrero solamente vivía para pelear. Por eso de Last Ronin, o sea, él es un guerrero sin señor, en este caso sin familia. Él ya no tiene una familia a la que defender. O sea, April sigue siendo de su familia, Casey Marie Jones, que como dice él muy bien, es una mezcla del desparpajo de la locura de su padre, con el que al principio se llevan de pena, y el obstinamiento de April, pero en realidad él ya ha vivido una vida, él lo único que él trata de enseñarle, pero o sea, es muy, muy bonito las últimas viñetas al final de la batalla, cuando tú sabes lo que va a pasar, del principio sabes lo que va a pasar y ves que hay después un relevo generacional. Pero para ese relevo generacional las otras generaciones tienen que dejarlo. O sea, es un poco lo de, no sé, es que ni siquiera te importa que no sea un final feliz. Y además tú dices, no es un final disparatado y de repente, no, aquí no hay extraterrestres venidos del espacio exterior y no sé qué, no sé cuánto. No, ya es el final, es cuando los personajes van, en este caso el último superviviente de la familia, y va a ser aquello para lo que lo entrenaron, porque el tema es que Splinter se pasa 13 años entrenándola. Eso es lo que se plantea en el primer número, o sea, de cuando las tortuguitas caen en la alcantarilla y les cae el mutógeno verde, que bueno, sabemos que es verde, entre otras muchas cosas porque todos los mutógenos de Marvel eran verdes. Es verdad, todas las cosas radiactivas de Marvel eran verdes. O sea, a Stan Lee le encantaba las cosas verdes. Desde ese momento hasta que Splinter ¿Y les tú sabes encuentra... por qué? ¿De dónde viene el rollo de que los mutágenos esos fueran verdes? ¿Por? Por la kriptonita. Ah, es verdad, verdad. Por la kriptonita, que era como quien dice el primer Sí, mutágeno sí, sí, por brutal que excelencia. existió en Sí, un sí, principio en los exactamente. cómics de superhéroes, es Pues la era verde, kriptonita. exactamente. Pues eso. Pero bueno, yo no quiero ser aguafiestas, pero ya estamos cerca, estamos más cerca de las 8 que de las 7:30. Sí, es lo que te iba a Y decir. no sé yo si a lo mejor yo iba a dejar, porque Blanca creo que quería decir algo, estaba Sí, sí. intentando No, meter yo baza. No, ella preguntó, ella preguntó. Yo estaba. Ah, sí, te queda, no, te queda dar tu opinión. sí, O queda dar sea, tu opinión la tuya, la tuya, para sobre ti, esto, la tuya. Y ya con eso sobre tu... Bueno, terminamos, ya venga, está. pues te dejamos que des tu opinión No, y... no, tú, Ah, yo. Patricia. Sí. Sí, tú tienes que. Yo he dado mi opinión sobre qué me parece de las Ronin. Ahora te toca a ti. A mí yo lo único que puedo decir es que me gusta mucho, que la serie incluso me ha gustado más que las anteriores hasta ahora que habían ido saliendo ya de las Tortugas Ninja. Quizás por eso que estábamos diciendo, porque quizás se estaba realizando una continuación y ya estaba, como bien dice, estirándose demasiado la historia y este de las Ronin ha sido como una llamada de atención, un corte de lo que se estaba haciendo y darle un giro a toda la historia, darle un nuevo enfoque, contarnos cosas nuevas, incidir, pero eso no, incidir en esos personajes, en su evolución a lo largo de los años y en el paso del tiempo, cómo les ha afectado, que yo creo que eso para mí es la principal base a la hora de leer y disfrutar de esta nueva aventura de las Tortugas Ninja. Es lo que más me gusta y lo que más me ha atraído de esta serie.
tanto de la serie original de Last Ronin como la de los años previos. Perdido, sí, totalmente de acuerdo, lo firmo. Y yo ya concluyo con un poco algo que quería decir es que simplemente esta serie de las Tortugas Ninja, yo he llorado como una niña pequeña con este final, la verdad. Lo entiendo. ¿Te emocionó? Sí. Me ha parecido muy digno, me ha gustado mucho todo el tema del dibujo, la forma en la que retratan a Michelangelo en este caso, me ha gustado mucho. Sí que como no tengo tanta base de cómo era el Michelangelo original, tampoco sé cómo ha ido su desarrollo en este caso, porque se le nota más serio de lo que yo estoy acostumbrada, pero no tiene... Al principio era mucho más serio, en los primeros números es mucho Hombre, más serio. y yo creo que esto, o sea, no marca el final de las Tortugas Ninja, al contrario, abre muchos nuevos caminos, que era lo que yo pensaba, que ya se habían acabado los caminos de las Tortugas Ninja. Esta serie de Last Ronin abre nuevos caminos, o sea, no solo, vale, plantea entre comillas, posible final. Todos sabemos que en el mundo del cómic los finales absolutos no existen. No existen. Y a partir de ahí se abren muchos más caminos, que yo pensaba eso, ¿no? Que, oye, que ya los caminos de las Tortugas Ninja se agotaron. No. Ahora se han abierto una cantidad tan grande de las Tortugas Ninja. Mira, ninja. En teoría es ninja, Ninja pero da no, igual. ninja. Sí, Pero vale, bueno, da hay igual. quien lo pronuncia ninja, Sí, es verdad. vale. Es verdad que Sí. nos estaba preguntando aquí don Gonzalo que cómo es, que si ninja o que si ninja. Da igual. Yo creo que a gusto del consumidor, en ese Sí, a sentido, gusto como del los consumidor. nombres, que la Sí. ortografía, las reglas ortográficas en los nombres propios no tienen sí. peso. Tú puedes poner Elena con H, Elena sin H, o con H intercalada si te apetece, o con tilde o sin tilde, o con acento sin acento. Da igual. Entonces, los nombres, en este caso, estamos hablando de que sería un título, un nombre, y entonces por eso, quien quiera que los pronuncie en español como ninja o como ninja. O ninja. Vale. Como más le guste. Pues Patri, te toca despedir y dar los Yo creo que agradecimientos. sí, ¿no? Yo creo que con Sí. estas últimas palabras, con la opinión de Blanca sobre lo que le ha parecido la serie, o la mía, o la de Eduardo, pues yo creo que ya hemos estado aquí un largo rato y puede que le hayamos hecho, puede que consigamos que la editorial venda todavía más. Eso también. En este diálogo que ha sido muy ameno, y yo me lo he pasado muy bien, hemos estado aquí muy entretenidos, pero bueno, como todas estas cosas, las cosas buenas tienen que acabar. Y nada, agradecerle, antes al principio se me olvidó agradecerle a la Librería del Maldito, a don Gonzalo Santana, que está aquí a los mandos de la producción de toda esta historia. Y ahí está él, apoyándonos siempre. Y bueno, y pues sobre todo eso, ¿no? Al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic, en esta edición virtual, en este primer diálogo que inaugura esta edición del Salón Virtual. Y bueno, y luego los agradecimientos de rigor a la Fundación Canaria Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo, a la Unión Europea y a Turismo Islas Canarias. A todos ellos, gracias por el apoyo, y esperamos que sigan apoyando todo este tipo de actividades comiqueras que estamos haciendo. Recuerden que el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife ya se ha iniciado con la apertura de varias exposiciones. Hoy, por ejemplo, hoy hay también aperturas de nuevas exposiciones. Mañana a las 5 coincidimos este fin de semana aquí en Tenerife con la fiesta del plenilunio, con lo cual todas las exposiciones van a estar abiertas al público viernes, sábado y domingo. Y luego, bueno, el 24, 25, 26 y 27 de octubre, que tendremos pues la edición ya en la plaza. Este año cambiamos de ubicación, estamos en la Plaza del Príncipe, y bueno, pues allí pues vendrán autores invitados, habrá charlas, habrá debates, habrá presentaciones de libros, habrá un Artist Alley y habrá actividades y estaremos nosotros también, lo que te falta por decir. Nosotros por allí, ¿sí? dando la lata. Sí. Por cierto, una puntualización que lo dijiste antes. El salón virtual en principio también va a estar, es hasta el día 23, no hasta el día 20, hasta el día 23
Ah, hasta el día 23, vale. Yo al octubre, principio pero hasta el día 20. después, el 28, 29 y 30, el 30 también hay, posiblemente el 28 y 29 El también hay postsalón. alguna actividad más exactamente en el postsalón, también habrá, pero lo que sería el salón virtual es hasta el día 23 de octubre. Pues nada, agradecerle a Blanca, a Gonzalo y Eso, a Nada, don un Eduardo placer. que Cobabunga, hayan ¿no? estado por aquí. eso, Sí, Cobabunga, y por si favor quieres decir algo lean para Tortuga. despedirte, Blanca. Nada, que al principio, aunque dé miedo las nuevas tortugas, porque siempre le tenemos mucho cariño a lo que conocemos, siempre hay que tener la mente abierta para disfrutar y simplemente estar abierto a aceptar nuevos retos, nuevos desafíos. Mm, Pues ahí estamos. Pues Don Eduardo, nada, despedida, que cierre. disfruten. Eso, que después de 40 años, si no se han leído, si no se han leído un cómic de las tortugas, no han visto serie de animación o una película de acción real, ya están perdiendo tiempo. Venga, vayan. Ya está. Pues muchas gracias a todos por habernos soportado este rato y hasta Sí, mañana que sí, tendremos otra actividad, eso. pero no decimos Bueno, cuál ni a qué hora. no, nosotros en principio volvemos el domingo Vale. con un diálogo de cine, que además como tengo las cosas a mano, por una vez, no, esto no, porque esto no... Ahí, sí, de las Starfighter. Eso, que este fue el póster que hicieron en Muy España bien. le pusieron La aventura continúa, pero bueno, da igual. Está aquí al ladito, Mañana, esto lo tenía en mañana mano. sábado hay alguna actividad o damos descanso. En principio no, que yo sepa no hay nada programado, es el domingo. Vale, pues ya Domingo a la misma hora. entonces le empezamos el domingo a la misma hora con de las Con- Starfighter. exactamente. Adiós. Dios, Adiós. cuídense. Adiós. Adiós.